Esta es una producción de Grupo Fórmula. Grupo Fórmula presenta José Cárdenas Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas Informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hoy es el jueves 9 de septiembre. Hoy es el Día Mundial de la Agricultura, por cierto. Le estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. A nombre también del coordinador huracanado, Carlos Urdiales. Pepe, ¿cómo estás? Muy buena tarde y yo los saludo a nombre de los tormentosos técnicos, encabezados por Álvaro López en los controles de radio y en Telefórmula Universidad, Ariana Reyes al frente del equipo, Enrique González, Isaac Jiménez en el switcher, Miguel Guevara y Claudia Hernández en el playout y Juan Carlos González junto con Gabriela Castro en el generador de caracteres. Todos y todos con impermeable, paraguas, listos y atentos. Claro, estamos con toda la información relevante. También les saludo a nombre del ingeniero Alberto Hernández Unzón, meteorólogo de Grupo Fórmula Noticias. Él tiene información sobre el huracán Olaf. Ya es huracán desde este mediodía y está a punto de entrar a la zona de Baja California Sur, precisamente en Los Cabos. Alberto Hernández Unzón, muy buena tarde, adelante. ¿Qué tal, Pepe? Gusto saludarte. En la zona de alerta precisamente para Baja California Sur está a unas horas de que la muralla delantera y el ojo del huracán comiencen a golpear la zona de Cabo Pulmos, San José del Cabo y Cabo San Lucas. Los efectos, Pepe, se han incrementado debido a que ha acumulado la energía del Golfo de California y del sur de Baja California Sur de 29 a 31 grados centígrados en la temperatura superficial del mar, condiciones propicias para que se incremente. Ya es un huracán de vientos de 150 kilómetros por hora, rachas de 180 kilómetros por hora. Los efectos adversos serán lluvias torrenciales entre 100 y 200 litros por metro cuadrado, marea de tormenta que es sobre elevación del nivel del mar de 1 metro de altura, el oleaje elevado de 3 a 5 metros y el riesgo de inundaciones, así como deslaves en la zona de Los Cabos, Pepe. Esto será a partir de estos momentos, 6, 7 de la tarde, sobre todo el impacto entre las 10 de la noche y las 12 de la noche. Tendremos los impactos tanto de la muralla que rodea el ojo del huracán como el mismo ojo del huracán. Es el quinto ciclón tropical, Pepe, que impacta a México durante esta larga temporada. Ya tuvimos a Dolores, Enrique, Grace, Nora y ahora el huracán Olaf, que ya está muy próximo a golpear la zona de Los Cabos. También el día de hoy tormentas hacia lo que es Tabasco, Campeche, Chiapas, el sur de Veracruz. El Valle de México se mantiene con mayor cantidad de intervalos de tiempos estables del día de hoy jueves hasta el próximo domingo, donde tendremos ya el próximo temporal, Pepe. En el caso de la próxima semana ya veremos la formación segura de posiblemente 2 ciclones tropicales, uno en el Golfo de México con trayectoria errática y otro en el Pacífico frente a Oaxaca y Guerrero, así que muy pendientes a partir del próximo domingo, Pepe. Claro que sí, estamos muy pendientes, sobre todo por lo que dices. La muralla del huracán era tormenta tropical, se volvió huracán Olaf, me refiero. Va a cruzar esta misma noche, de hecho ya está llegando a sentirse el principio del huracán, pero lo fuerte va a ser un poco más tarde, como bien nos indicas. Peligro porque hay vientos muy intensos, de 120 a 150 kilómetros por hora. Y bueno, esto puede provocar desde luego intensas lluvias, inundaciones, deslaves, y hay emergencia en este momento allá en la zona de Cabos. Sí, está, Pepe, a tan solo 4 kilómetros por hora de convertirse en categoría 2. Se incrementó en el último aviso, que fue a las 4 de la tarde, de 150 kilómetros por hora, rachas de 180. Para un categoría 2 se requieren 154 kilómetros por hora. En el próximo aviso, que será a las 7 de la noche, muy probablemente ya lo tengamos cerca de categoría 2, así que los efectos serán bastante considerables
ahí en la zona de Los Cabos, Pepe. Estaremos contigo si quieres por ahí de las 7:00 para que nos informes cómo avanza este meteoro. Muchas gracias, Alberto Hernández Unzón. Hasta luego, pendiente, Pepe. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. ¿Cómo se están preparando allá en la zona de Los Cabos? Estamos en contacto con Gabriel Camacho. Él está allá en Baja California Sur, corresponsal de Grupo Fórmula Noticias. Gabriel, ¿cómo te va? Preparándose ya para lo que viene. Adelante, buenas tardes. Así es, Pepe. Pues mira, te comento que ya el Consejo Estatal de Protección Civil, estamos ya en alerta roja, suspendió las clases de Los Cabos y La Paz para el día de mañana, así como las actividades administrativas gubernamentales. Inclusive se suspendieron las jornadas de vacunación que se estaban desarrollando este día precisamente en Los Cabos. Se cerraron los puertos de La Paz, los barriles Cabo San Lucas y San José, es decir, toda la zona sur se mantiene cerrada. Se reporta que hay abasto suficiente de combustible y alimentos y se tienen ya hasta el momento 14 albergues habilitados en el municipio de Los Cabos que en el transcurso del día de hoy podrían ya estar evacuando a las personas, teniendo en cuenta que según el pronóstico, lo fuerte, la lluvia fuerte, las torrenciales que se están pronosticando se van a empezar a registrar a partir de esta noche. Te comento, Pepe, que bueno, pues hasta el momento la jornada de este día ha sido de lluvias intensas que se han estado registrando durante todo el día y bueno, pues esto ha generado severas inundaciones en algunas calles, sobre todo en los bulevares importantes de los dos municipios de La Paz y Los Cabos, y esto pues obviamente desquicia a unas ciudades que no están acostumbradas a estos condiciones. Te comento que los aeropuertos ya se presentan cancelaciones por parte de las aerolíneas, principalmente ellas, pero se siguen operando, sobre todo el Aeropuerto Internacional de San José del Cabo. Las aerolíneas que han cancelado son principalmente de Estados Unidos y otros destinos nacionales. En La Paz solo se registra una sola cancelación. Y bueno, pues vamos a estar pendientes, Pepe, porque el día de hoy va a ser una tarde-noche larga de lluvia. Y a lo que se espera es que pues el fenómeno, los efectos más severos de la tormenta se sientan esta noche, ya en la madrugada de este viernes. Te comento que bueno, está en la expectativa la toma de protesta del nuevo gobernador, Víctor Castro, que se supone está programado para el día de mañana, pero hasta el momento pues no se ha dicho si se cancela o sigue sigue avanzando este evento, Pepe. ¿Qué me puedes informar, Gabriel, respecto al Hospital del Seguro Social, la unidad de medicina familiar número 6 allá en Los Cabos? Tengo entendido que sufrió ya inundación. Sí, Pepe, bueno, comentarte que es una zona que tradicionalmente se inunda y lo que se hace por parte del IMSS es simplemente suspender actividades. No, bueno, se malinterpretó la información, sobre todo en el sentido de que se trató de llevarlo a algo similar a lo que sucedió en el estado de Hidalgo, pero es una zona que usualmente ya se tiene tradicionalmente una zona de inundación en San José del Cabo. Lo que sí es que pues para evitar la inundación en la clínica, no se inundó la clínica, se inundó las calles aledañas y el acceso a la clínica, pues simplemente se cerró, no se puede accesar a esta clínica, no se puede entrar y obviamente se dejó que los trabajadores se fueran y esto está suspendido hasta nuevo aviso. Sí, las vialidades en torno a la clínica hospital del Seguro Social, a esta unidad de medicina familiar, están también cerradas, extremando todas las precauciones, según ordenó la alcaldesa Armida Castro, que informó justamente que en esa zona del centro está cerrada la circulación, hay que tomar todas las precauciones posibles. Muchas gracias, Gabriel Camacho, por la información, quedamos en modo pendiente. Así es, Pepe, pendientes. Gracias, que te vaya bien. Y vamos directamente al estado de Hidalgo con la enviada especial de Grupo Fórmula Noticias, Andrea Meraz, porque en Hidalgo se desbordó el río en Tlahuelilpan. La inundación está afectando por lo menos a 1,500 personas. Y ante la crecida del río Tula, fueron movidos 198 reos, fueron trasladados de Ixmiquilpan a un penal en Pachuca, en alerta también por la crecida del río Tula. ¿Cómo estás, Andrea? Te saludo. Húmedas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Pues aquí la emergencia en Tula, en el centro de Tula, no ha bajado, y es que al menos en este momento podemos ver la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde perecieron 17 personas, todavía en gran una parte inundada. Ya se puede ingresar hasta la clínica a pie, todavía a mediodía era imposible hacerlo de esta manera. Sin embargo, ha ayudado mucho el hecho de que la creciente del río, la cuenca del río, no ha crecido lo suficiente para volver a afectar
afectar a esta ciudad. Comentarte, Pepe, que en las zonas un poco más altas, digamos en el cerro que rodea este punto, este centro de Tula, pues sí vemos afectaciones por parte todavía hacia los ciudadanos, y es el caso de doña Tina que nos comentó esto, Pepe. Que llegaban y nos decían corran porque viene el agua pues fuerte, y nos echábamos a correr para el cerro. Pues ¿hacia dónde corren? Para el cerro, para arriba. Porque pues, ¿qué hacíamos? Dejamos todo ahí porque pues dices, la vida de nosotros vale más que cualquier cosa, ¿verdad? ¿Cuántos días has pasado en el cerro? 4 días. Hoy nos quedamos hasta allá arriba porque ayer nos vinieron a decir que pues, nos saliéramos porque venía una ola muy fuerte de agua. ¿Cómo han dormido? ¿En qué han dormido? En el suelo, así, con unas colchonetas que nos regalaron. Y bueno, ¿qué es lo que ha acontecido? Pues se estima una afectación a 30,000 personas en los 8 municipios por los que corre el río de Tula. En otras inmediaciones, ya lo decías, en Tlahuelilpan también hay inundaciones importantes, y también recordarle pues a la ciudadanía que estén pendientes de las alertas que esté emitiendo la autoridad federal y la estatal respecto a la creciente del río Pepén. Hasta este momento pues vemos a personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como marinos y estatales, haciendo esta limpieza en la zona centro de Tula, Pepe. Muchas gracias, Andrea, gracias por la información, también en modo pendiente. Hasta luego, estamos pendientes, Pepe. Claro que sí, en Tlahuelilpan precisamente fueron desalojadas 150 familias. Estamos hablando de un promedio de 1,500 personas en este municipio hidalguense. En Tezontepec de Aldama hay cerca de 5,000 pobladores en zona de riesgo. En Tlahuelilpan se registró el desbordamiento del río El Salado a través de la zona de Las Cadenas y El Ejido, afectando aproximadamente a esas 150 familias en diversas colonias de esta demarcación. ¿Qué dice a todo esto Protección Civil del Gobierno Federal? Protección Civil del Gobierno Federal, hoy, a través de Laura Velázquez, su titular, estuvo en la conferencia de prensa mañanera, donde también intervino el presidente de la República, habló del Fonden, habló de varios temas. Vamos contigo, Sara Pablo, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas tardes. Autoridades federales hoy informaron sobre la atención a los damnificados de los desastres naturales ocurridos en las últimas semanas. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, en Tula, Hidalgo, las fuertes lluvias han dejado 35,000 personas afectadas, 2,500 inmuebles dañados, 5 puentes también afectados y servicios públicos interrumpidos en algunas zonas. Se instalaron 11 albergues donde se han alojado a 300 personas de manera intermitente. Ahí fueron desplegados 911 elementos del Ejército Mexicano, así lo dio a conocer esta mañana el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, pero Laura Velázquez, la directora, la coordinadora de Protección Civil, dio también estos detalles. Hay un corte, el más reciente es de 31,000 viviendas afectadas. Estamos todavía en el momento de evaluación. Les comento que el día de ayer tuvimos una acción muy importante preventiva que realizamos en el centro de Tula. Hubo evacuación de las personas para prever cualquier accidente, por lo que estábamos hablando de las presas y tal vez el posible desbordamiento del río de Tula. Afortunadamente no fue así, pero han sido acciones muy importantes que hemos realizado. Laura Velázquez también señaló que en el caso del Hospital del Seguro Social, donde murieron 17 personas, la inundación fue súbita y se quedaron incomunicados. No, a fuerza de ser sincera, nuestro trabajo de alertamiento es muy puntual, incluso lo hacemos a través de redes sociales, a través de ustedes, de los medios de comunicación, principalmente de radio y televisión, que nos permiten alertar a la comunidad, y lo hacemos también entre la población. Lo hacemos principalmente con Protección Civil Municipal y del Estado para ir alertando y hacer
la evacuación. Sí se hizo evacuación en Tula. Lamentablemente lo que pasó en este hospital es que se quedó incomunicado. No hubo manera de asistirlos porque no pudieron comunicarnos lo que estaba sucediendo. En la conferencia mañanera del presidente se detalló el plan para los damnificados del huracán Grace, cuyo resultado fue de 13 personas fallecidas. Se reportó que se van a entregar cerca de 112,000 apoyos. En 54,513 hogares van a recibir 35,000 pesos para la reparación de sus viviendas. A 47,000 productores se les van a otorgar 4,500 pesos, todo con una inversión total de 2,472 millones de pesos. Aquí también el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que en una primera etapa se entregaron cerca de 13,000 paquetes de emergencia y en los siguientes días se van a reponer enseres y muebles a casi 52,000 familias de Veracruz, Puebla e Hidalgo. Hoy se hizo el llamado por parte de las autoridades para que no abusen justamente de esta necesidad de que todos estos materiales que se tendrán que vender, como láminas, en fin, todo para reconstruir las viviendas, pues no se vendan con sobreprecio. Esto informó la coordinadora de Protección Civil. 3 estados resultaron afectados, 149 municipios, 3,773 localidades. Como resultado del paso de este evento, se tuvo un saldo de 13 fallecidos, 8 en Veracruz y 5 en Puebla. El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que si bien ya no existe este fondo de desastres naturales, ahora los recursos se obtienen directamente de la Secretaría de Hacienda. No hay límites y también ha señalado que ahora se atiende mejor a los damnificados. Nosotros decidimos desaparecer ese mecanismo y utilizar el presupuesto público, que la Secretaría de Hacienda aporte todos los recursos que se requieran. No hay límite, porque se trata de salvar vidas, se trata de apoyar a la gente que lo pierde todo. Es algo prioritario, fundamental, humano, nada más que de otra manera. Y ya en otro tema, hoy el presidente López Obrador dijo que se valora cuál será el formato del próximo grito de independencia del 15 de septiembre y un día después el desfile. Recordemos, el año pasado pues fue sin gente en medio de esta pandemia y ahora se realizan todas estas valoraciones. De hecho, tuvo una reunión con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, con la titular de la Secretaría de Cultura Alejandra Frausto, para tratar este tema. Se está analizando eso. Hoy vamos a tener una reunión para ver cómo se va a llevar a cabo la ceremonia del grito. Desde luego vamos a llevar a cabo esta ceremonia histórica, importantísima, porque no solo es el grito de independencia, es el grito de libertad y justicia. Parte, Pepe, de lo informado esta mañana. Estuvo intensa la mañanera, duró más de 2 horas, 2 horas con 20 y tantos minutos. Gracias, Sara, que te vaya bien. Gracias, Pepe, buenas tardes. Buenas tardes, por supuesto se tocaron otros temas, pero lo más relevante desde nuestra perspectiva editorial es lo que nos acaba de informar puntualmente mi compañera Sara Pablo. Vamos a Guerrero, en este momento ya tenemos el contacto con Marco Antonio Aguileta, él es el gerente de Grupo Fórmula, por supuesto periodista, reportero. Tiene un recuento de los daños ocasionados por el sismo, sobre todo en el puerto de Acapulco, que es en el lugar donde con mayor fuerza impactó el sismo del lunes pasado. Estamos contigo, Marco Antonio. Adelante, por favor. Pepe, con el gusto de saludarte. Efectivamente, bueno, pues se intenta regresar a la normalidad, pero lamentablemente se continúan registrando réplicas, algunas sí muy perceptibles,
después de lo que se registró el pasado martes por la noche. Han intentado ya ciudadanos regresar a la normalidad, pero bueno, algunas instituciones bancarias, escuelas, centros comerciales continúan cerrados porque continúa, por supuesto, el recuento de los daños. Hoy por hoy el aeropuerto ya está funcionando de manera normal, la autopista del Sol, también la conexión carretera, ya está funcionando de manera normal. Solamente en los puntos donde se registraron deslaves, bueno, pues a lo mejor hay un poco de tardanza, pero finalmente ya se puede circular. Hoy por hoy, bueno, pues la ciudadanía sigue pendiente porque no se ha podido dormir, te lo debo de confesar, han sido noches muy largas, derivado de que se siguen registrando réplicas de este movimiento. Mayores a 4 grados, por supuesto que se perciben, entonces, aunque sean muy mínimas, pero finalmente se perciben. Sigue el temor por parte de los ciudadanos, pero bueno, también las autoridades entendemos que están pendientes de las necesidades que se requieran hasta este momento, Pepe. Estamos revisando los números de los saldos, tú los tienes a mano. Se habla finalmente en el puerto de Acapulco, en la zona aledaña al puerto de Acapulco, de cuando menos 2 personas muertas. Fueron 2 personas muertas y al menos más de 1,000 viviendas afectadas. Hubo 59 derrumbes en tramos carreteros. Ayer nos lo explicaba el gobernador Héctor Astudillo, que lo que más se sintió, donde más afectó el terremoto fue precisamente las carreteras, en los tramos entre Chilpancingo y Acapulco a través de la autopista del Sol y la carretera federal. También hubo deslaves, derrumbes en la escénica, que es tan importante esa comunicación entre la zona de Acapulco Diamante y el puerto de Acapulco precisamente. Es básicamente el saldo hasta el momento de este sismo de 7.1 grados, pero aquí el problema es el miedo de la gente y la inseguridad, la incertidumbre. Mucha gente está de plano fuera de sus casas, está tratando de sobrellevarla, incluso pendiente en la calle, porque temen esto que tú señalas, insistes, las réplicas por las bardas caídas, en fin, todo lo que está sucediendo. Gracias, Marco Antonio Aguileta. Sabemos que en Grupo Fórmula hubo daños en nuestra estación. Sí, en el sentido de las carreteras y de las afectaciones en importantes vialidades, bueno, pues afortunadamente se ha ido trabajando, incluso en la autopista del Sol, tanto Capufe como SCT han trabajado. Hay conectividad, afortunadamente, pero sí la constante de las réplicas continúa, por supuesto, provocando miedo, ya deseando que se acabe. Es algo histórico para Acapulco, para Guerrero, tantas réplicas que se han registrado hasta el momento, pero bueno, esperemos que pronto terminen, confirmando que sí. El mismo gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, pues afirma que ya hay lamentablemente 2 fallecimientos, Pepe. Si me permites, estaremos pendientes, siempre con el ánimo de informarles. Pues sí, claro, sí hubo algunos daños también en la estación de nosotros, en la estación de Grupo Fórmula, ahí colocada en las brisas sobre la escénica. Algunos que tú conoces muy bien la emisora, conoces las instalaciones, tuvimos cristales rotos, cuartaduras, en fin, son situaciones que pues estamos también en el proceso de registrarlos, pues para procurar, ¿no?, tener seguridad, sobre todo para los compañeros trabajadores aquí en Grupo Fórmula Guerrero. Muchas gracias, Marco Aguileta, que estés muy bien. Abrazo fuerte, Pepe. Abrazo fuerte desde acá. Marco Aguileta de Fórmula Acapulco. Son 451 réplicas, según reporta el Servicio Sismológico Nacional. Permítame una pausa muy breve. Para regresar, comentaremos con usted lo que contiene el paquete económico para 2022, presentado ayer por el secretario de Hacienda y Crédito Público ante senadores y ante diputados. Hay cuestiones muy interesantes, sobre todo lo que se refiere a los programas de asistencialismo, que van a recibir un reforzamiento importante. También una fuerte cantidad de dinero se invertirá de más en Petróleos Mexicanos, en la Comisión Federal de Electricidad, en la Guardia Nacional, en el tema de la obra del Tren Maya, mucho dinero también para la del transísmico, del ferrocarril transísmico, que va a cruzar por el Istmo de Tehuantepec, bueno, que de hecho ya está la vía, pero se va a adecuar de acuerdo a lo que ha planeado el gobierno dentro de sus prioridades. Hay mucho que comentar sobre cómo vamos a pagar ahora los impuestos a partir de 1 de enero, de acuerdo con un nuevo esquema que pretende ofrecer mayor sencillez para que más gente pague, aunque pague menos, pero que pague más.
y gana más el gobierno. Es una vieja teoría de Adam Smith que está poniendo en práctica el gobierno de la Cuarta Transformación. Ya lo comentaremos con el experto en estos temas, José Yuste, del programa La Fórmula Financiera. Permítame una pausa. A veces se queda uno pensando hasta dónde llega la irracionalidad de algunas personas. Hay un caso que en este momento es viral a través de redes sociales. Me refiero al conductor de un pesado tráiler de estos de 40 a 45 toneladas que se vio obstruido en su avance por una manifestación de taxistas. Esto allá en los rumbos de Iztacalco. Desesperado el chofer arremetió con su mole de acero y de fierro contra los propios taxistas. Le pegó a uno de ellos, y luego tratando de huir, le pegó a más vehículos. Javier Navarro, es todo un evento esto. Ahora en redes sociales circulan cantidad de videos en este sentido, incluso tomas aéreas que no se han visto con mucha claridad. Lo tenemos también. Javier, mientras describes lo ocurrido, tendremos a través de Telefórmula estas imágenes que de verdad le hacen a uno pensar hasta dónde puede llegar la irracionalidad de las personas. Adelante, Javier. Efectivamente, Pepe, después de que tuvo un percance con este taxi, un tráiler intentaba escapar, pero varios taxistas lo siguieron, le dieron alcance y le cerraron el paso sobre la avenida Nil, esto a la altura de la calle Recín, en la colonia Granjas, México, de la alcaldía Iztacalco, donde el conductor del vehículo de carga se negaba a detenerse y, como mencionas, siguió avanzando y con esto se llevó en su paso a 5 automóviles que tenía delante de él. Los demás taxistas lograron cerrarle totalmente el camino y cuando ya no pudo seguir, las personas que ahí se encontraban rompieron los cristales de tráiler para bajar al conductor y su acompañante, a quienes intentaban golpear y tuvieron que intervenir policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para rescatar y resguardar a estas dos personas a bordo de una patrulla. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas llegaron para atender a estos dos tripulantes de tráiler, a quienes trasladaron a un hospital en calidad de detenidos y comprobaron que no se tuvieron más personas heridas en el interior de los vehículos que fueron arrollados. Una grúa de la policía llegó para llevarse al tráiler a una agencia del Ministerio Público y los seguros de los vehículos llegaron a este sitio para hacerse cargo de los daños y pidieron comprobar la versión de que el conductor del tráiler manejaba en estado de ebriedad para que se le castigue por los daños causados en este sitio del oriente de la Ciudad de México, donde se tuvo cerrada la circulación vehicular hasta que los bomberos retiraron todos los restos de los autos afectados y de combustible y aceite que quedaron en este lugar. Pepe, es el reporte que te tengo. Pues solamente lo que tú dices podría ser una forma de explicar lo sucedido. En estado de ebriedad, el conductor de este pesado vehículo es que cometió el auténtico atropello en contra de los taxistas que estaban bloqueando esta vialidad mencionada en Eje 10 Oriente, en la alcaldía Iztacalco, y bueno, pues le fue como en feria, si es que no llega la policía a rescatarlo. Se lo llevaron bastante golpeado, por supuesto en calidad de detenido. Mucho problema tiene el chofer de este vehículo, pero más problema tienen los taxistas a los que les quitaron su forma de trabajo por una brutalidad de un chofer en estado de ebriedad conduciendo este pesado tráiler de 40 y tantas toneladas. Pues, y a pesar de que no tenía alternativas de escape, ¿no? El tráiler se echó en reversa para intentar huir de nuevo, pero fue encapsulado por otros vehículos y por los taxistas y obligaron pues al conductor, lo que tú dices, a bajar de la unidad y esto ocasionó una riña. En fin, lo derivado de todo esto. Te agradezco mucho, Javier Navarro. Gracias por la información y también por la imagen. Seguimos pendientes, Pepe. Muy buenas tardes. Gracias, seguimos pendientes, como estamos pendientes del tema del paquete económico 2022. José Yuste, del programa La Fórmula Financiera, colaborador, periodista, experto en temas económicos, del mundo de los negocios, de la economía, tiene ya una visión general de este proyecto que se presenta a las cámaras de diputados y de senadores para su debate y discusión. Lo hizo ayer a estas horas el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Pero ¿qué contiene? ¿Cómo viene? ¿Cómo viene la situación? A grandes rasgos, Pepe, ayúdanos a entender, por favor, dónde tenemos que fijarnos, dónde tenemos que poner el énfasis. Muy buenas tardes y gracias por esta colaboración especial. Al contrario, gracias, Pepe, muy buenas tardes. Sí, fíjate que lo dices bien, lo presentó ayer el secretario de Hacienda
ya a un día se puede ver claramente por dónde va este paquete económico. Lo primero, bueno, sí es responsable porque no se está endeudando, esto hay que decirlo, es ya como el sello de la casa de la Cuarta Transformación, no hay deuda, este es un dato bueno. Sin embargo, ya cuando rascas un poco más, en el tema del marco macroeconómico, la parte de crecimiento, Pepe, como bien sabemos, ha sido un sexenio donde no hemos crecido, está siendo perdido en crecimiento este sexenio. Entonces van a tratar de crecer más, pero van a tratar de crecer hasta el 4.1%. Esto, a todas luces, se ve optimista. Todo el mercado, los analistas consideran hoy en día que se podría crecer al 2.9%, 3%, pero Hacienda está poniendo el 4.1%, es en el lado del crecimiento, esperemos que realmente se lograra. Aún así, apenas estaríamos resarciendo, regresando a la economía del 2018, al tamaño económico del 2018, así que el tema de crecimiento va a ser una tarea pendiente y que la tiene muy clara Hacienda de lo que debe crecer. El problema es que todo el mundo, por lo pronto, lo estamos viendo optimistas, Pepe, este 4.1%. Correcto, se entiende entonces la perspectiva, la expectativa económica para el año que viene, pero hay puntos finos que tienen que ver, por ejemplo, con los impuestos. No se está hablando de una reforma fiscal, pero sí de métodos distintos de cobrar los impuestos. En pocas palabras, que la mayoría de la gente pague menos, pero que pague más gente. Con un régimen de confianza que le llaman, esto lo hemos visto en otras veces con régimen simplificado, con el régimen de incorporación fiscal, y se trata de atraer a los pequeños contribuyentes. Sin embargo, Pepe, en esta ocasión, bueno, lo están tratando de hacer de manera mucho más audaz, vamos a esperemos que tengan razón, solamente cobrarían entre el 1% del impuesto sobre la renta o el 2.5% del impuesto sobre la renta. La verdad, eso frente al 30%, pues sí es una gran ventaja. ¿Quiénes podrían estar dentro de este régimen? Ponme un ejemplo, por favor. Una florería, una carpintería, una estética, una carnicería, ellos, bueno, son pequeños contribuyentes, personas físicas con actividad empresarial, ganan menos al año de 3.5 millones de pesos, que es el límite, y entonces al año, Pepe, solamente estarían cobrándoles de impuesto entre 1 y 2.5%. ¿Esto por qué? Porque Hacienda y en particular el SAT ya se dieron cuenta que la gente trata de deducir mucho, y entonces entre tanta deducibilidad realmente llegan a que esta tasa sería la mejor para ellos. Uno podría pensar, Pepe, vamos a perder en cuanto a contribución fiscal, en cuanto a los impuestos, en cuanto a la recaudación. Sin embargo, el SAT lo que dice, no, la verdad es que me voy a reponer con los grandes contribuyentes. Con los grandes contribuyentes, ahí sí les va a cobrar y les va a cobrar bien. Pero los pequeños contribuyentes, en todos estos, por ejemplo, quien renta de un departamento, Pepe, de una casa, casi siempre es en efectivo. Nadie quiere dejar ya ahí sí huella de nada para no pagar el impuesto del 30% por rentar una casa o un departamento. Entonces, con esto, pues yo creo que sería posible atraerlo con un 2.5% de impuesto, que solamente pues quedaría este 2.5 frente al 30% del ISR. ¿Y qué va a pasar con los grandes contribuyentes? Hablo de grandes empresarios, corporaciones, en fin, y ya estamos hablando del México pesado económicamente. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto van a pagar de impuestos las personas físicas que ganen más de lo que gana la mayoría de la población? Estamos hablando a partir de, ¿te gusta 400,000 pesos al año o algo por el estilo? O más, mucho más. Así es, Pepe. Millones de pesos al año. Ahí sí vas a seguir cobrando, pero incluso con las personas físicas sí va a seguir cobrando bien. Pero sobre todo donde quiere dedicarse el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, es a las grandes empresas, los grandes corporativos. Dice que apenas les han cobrado al 10%. ¿Te acuerdas de que había pagado Walmart, que habían pagado América Móvil, que habían pagado IBM, que habían pagado muchas empresas que realmente no habían pagado durante muchos años, que mantenían litigios? Bueno, a esos grandes corporativos es a donde quieren llegar. ¿Y dónde quieren llegar? Bueno, pues al 90%. Dicen que no están pagando bien. Incluso hay un marco de referencia que ya ha dado el SAT para prácticamente 29 ramas de la economía, donde les dicen, oigan, por aquí tendrían que estar pagando sobre ese marco de referencia. Y hacia esos grandes contribuyentes, los grandes corporativos, hacia allá van, Pepe. ¿Qué va a pasar con el IVA, por ejemplo? Con el IVA se mantiene totalmente, con excepción de un IVA que va a ser un impuesto que le llaman impuesto rosa, es un impuesto a favor de la mujer. Esto ha sido un tema añejo de una demanda de grupos feministas, donde piden que ya no tenga IVA, sobre todo las toallas femeninas, todo lo que es higiene menstrual ya no tendría el IVA,
y lo que va a pedir Hacienda es que las empresas reduzcan ese 16% de IVA precisamente en esos productos, es decir, que realmente se considerarían esos productos que pasan a ser prácticamente canasta básica y exentos de IVA. Así que viene este impuesto rosa. Ahora, ¿dónde están los mayores rubros de gasto para el gobierno federal que pretende imponer en la Cámara de Diputados, que es la parte del Poder Legislativo a la que corresponde justamente analizar, aprobar, autorizar el gasto público del gobierno federal? Sigue siendo en las 3 grandes obras insignias del gobierno, pero sobre todo hay una que está teniendo el triple de todas las demás. Esa se llama Tren Maya. En el Tren Maya quieren realmente que se pueda echar adelante. Recordemos que el Tren Maya, bueno, pues hoy en día para acelerarlo no está pasando por el centro de Campeche, tampoco por el centro de Mérida, para traer este aceleramiento en la construcción del Tren Maya, y para él va prácticamente buena parte del presupuesto de los proyectos prioritarios, es más del doble del que traen las becas, por ejemplo, para jóvenes. Así que en el Tren Maya es el principal proyecto que van a traer y que van a tratar de echar adelante. Y por el lado de los programas sociales, Pepe, sin lugar a dudas, el campeón de los programas sociales, el principal y prioritario para este gobierno es adultos mayores. Que le dio muy buena rendimiento político cuando era jefe de gobierno del presidente López Obrador, bueno, pues lo está reeditando. Sí quiere llegar a que las pensiones para adultos mayores sean de 6,000 pesos al finalizar el sexenio, y para allá van precisamente. Es el programa prioritario, el programa social principal que traen para este año. Correcto, también hay mucho más dinero, bueno, bastante más dinero para Petróleos Mexicanos, para la Comisión Federal de Electricidad, entre otros rubros, para la Guardia Nacional. Para la Guardia Nacional igual viene dinero, y como bien dices, para Pemex viene incluso otra muy buen tanque de oxígeno a favor de Pemex, que otra vez le están quitando este derecho de utilidad que le cobran a Pemex. Llega de casi el 60%, lo están bajando al 40%, lo que le va a cobrar el gobierno. Es otra vez una facilidad muy fuerte para Petróleos Mexicanos. No asumen la deuda de Petróleos Mexicanos como tal, pero ya dijo el secretario de Hacienda que la va a respaldar el gobierno. Cada vez que haya necesidad de pagar la deuda de Pemex, el gobierno va a salir. No como deuda soberana, pero sí va a salir adelante. Así que siguen, desde luego, esta fortaleza para Pemex, esta fortaleza para la Comisión Federal de Electricidad, que van a tratar de enviarlo a través de esta reforma constitucional, a ver si pasa, pero sí va a ser por ahí. Y desde luego, Pepe, el tema del INE, del Instituto Nacional Electoral, sí vienen los 24,000 millones de pesos que solicitó tal cual el INE, vienen exactamente. Es donde dice el presidente, ya ven, se los dije, no es cierto que yo quiera recortarle sus ingresos a los órganos autónomos. Pues a grandes rasgos, José Yuste, ya nos interesaste muchísimo en el tema, tendremos que abocarnos con detalle, poco a poco, según se desarrolla la discusión, el debate del presupuesto de egresos de la Federación en la Cámara de Diputados, que tendrá que ser discutido y en su momento modificado y o aprobado. Que te vaya muy bien, José, y gracias. Gracias a ti, Pepe. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para ti. Saludo con mucho afecto a Lourdes Mendoza. Ella es periodista, columnista del periódico El Financiero. Ella escribe su columna sobre Besa los lunes, los miércoles y los viernes. También es comentarista en ADN 40. Trabaja en todos lados, no sé a qué horas descansa. Lourdes, te saludo con mucho gusto y agradecido de antemano por contestar esta llamada. Al contrario, querido Pepe, es un placer como siempre estar contigo y con tu auditorio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lourdes. Pues esta mañana pasaban las 10 de la mañana y minutos y de repente nos enteraste, fuiste la primera en enterarnos de la detención de Alejandro del Valle, este importante miembro del Consejo de Administración de Interjet. Estaba desayunando en el Club de Industriales, cayeron los investigadores de la policía, de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, de la Dirección de Investigaciones Policiales, y se lo llevaron del Club de Industriales en un automóvil hasta la Colonia de los Doctores. Platícanos esta historia porque es un golpe. Mira, es un golpe fuertísimo. Alejandro del Valle era el expresidente y el accionista principal de Interjet, y lo que pasó es que está acusado por defraudación fiscal. ¿Qué es lo que ha pasado? Esto es una historia que ya lleva mucho tiempo, Pepe. No sé si te acuerdas que desde el 2019, hay que hacer memoria para acordarnos, era casi, ¿te acuerdas? Estábamos a punto de entrar a Semana Santa en el 2019 y de la nada Interjet decide cancelar 60 vuelos en un fin de semana.
y todo el mundo se queda con cara de what, y en los mostradores te decían, pues es que nos falta personal, es que ahí tenemos unos problemitas, pero nunca sale Interjet a dar la cara. En esos entonces Interjet era de Miguel Alemán Magnani, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que cada vez tenían más problemas para enfrentar la deuda que tenían. Todos los días se les iba sumando la deuda por turbocina, la deuda del TUA, la deuda del IVA, porque ellos, cuando nos venden aviones, ellos no a la hora de vendernos el boleto de avión, en ese precio viene el TUA, que es lo que tenemos que pagar por usar el aeropuerto, y también viene el IVA, ¿estás de acuerdo? Ellos te lo retienen y se lo tienen que entregar a Hacienda. ¿Y qué pasó? Pues ellos no estaban entregando. ¿Qué sucede? Interjet era una gran idea, pero tenía un mal plan de negocios. ¿Y dónde se quiebra o dónde es el punto de inflexión de Interjet? Cuando compran los aviones Sukhoi, ¿te acuerdas? Estos aviones rusos, que ellos dicen, no hombre, ya vamos a volar con estos aviones y vamos a ser diferentes. Sí, el problema es que no tenías en dónde poderles dar mantenimiento, no había dónde, si les faltaba o se echaba a perder una pieza, dónde poderla reponer o a dónde írtela a comprar, ¿estamos de acuerdo? Entonces se les va haciendo una bola enorme de nieve. ¿Y qué crees que pasa? Para entrar en el tema de Alejandro del Valle. En esos entonces, en ese 2019, ¿qué sucede? Que de repente, aunque Interjet estaba así y debía muchísimo dinero y nadie en la administración, porque esto viene desde el 2013, la falta de pago de impuestos, y nadie en la administración del presidente Enrique Peña Nieto los molestaba. Entonces, esto va creciendo. En el 2019 dice, voy a salir y voy a comprar Radiopolis, y no sé si te acuerdas que el primer pago lo incumple. Y cuando cumple el segundo pago a Televisa es cuando entra justamente este señor Alejandro del Valle con su socio Carlos Cabal Peniche. ¿Cómo es que entran ellos a Interjet? Por una persona, por una pieza en el ajedrez que es muy importante, que se llama ni más ni menos que Ángel Junquera. Ángel Junquera es el abogado de Miguel Alemán, y entonces él es el que convence a Miguel y le dice, ¿por qué no nos traemos a Alejandro del Valle y a Carlos Cabal Peniche? ¿Qué crees? Ellos son operadores de la 4T y nos van a salvar. Y es más, hasta seguro ya vamos a lograr con el SAT que nos descuenten ahí unos dineritos y vamos a estar súper bien. Y entonces ya viene esta época del presidente Andrés Manuel López Obrador. El gobierno de la 4T invita a Miguel Alemán y a Junquera a sentarse y les dice, a ver, el presidente no quiere a 6,000 empleados sin empleo. Por favor, les pedimos que hagan dos cosas. Uno, que paguen algo de los impuestos que deben para lavar cara. Y dos, que por qué no la empresa la convierten en cooperativa. Así los empleados son socios y todos quedamos muy contentos, ¿no? ¿Y qué crees que les dijo ni más ni menos que Junquera, el abogado? Gracias, pero nosotros ahorita pues no andamos ocupando sus consejos. Qué fuerte, ¿no? Imagínate nada más. Entonces, es el mismo tiempo cuando tienen que ya pagarle a Televisa. Entonces, es cuando aceptan que entren Alejandro del Valle y Carlos Cabal Peniche. Pero si te das cuenta, Cabal Peniche, el bananero, y el que era, ¿te acuerdas?, de Banco Unión, nunca se ve en la foto. No sabemos si se echó para atrás o nada más no quiso salir en escena. Pero ellos le prestan una lana a Miguel Alemán, paga a Televisa no le debe ni un solo centavo, y entonces Miguel Alemán les vende el 90% de Interjet, el 90% de Radiopolis, pero ¿qué crees? Nunca le pagaron. No, pues así no se puede, así no se puede. Pues así no se puede, pero entonces los adeudos, ojo, esto es bien importante, vienen desde el 2013 y vienen de la administración de Miguel Alemán, en donde el director general era William Shaw, el colombiano, y además vienen también sumándose desde que entró Alejandro del Valle a tratar de alguna manera de rescatar a la empresa, pero no logran rescatar a la empresa. Pues hoy lo detienen y lo acusan como parte del grupo que no pagó más de 60 y tantos millones de pesos en impuestos. Pero ojo, a ver, Junquera, esto es bien importante. Junquera, que es el que convence a Miguel Alemán de aceptar a estos dos socios, y Junquera, que es el que le dice al gobierno de la 4T, ay, gracias por tus consejos, pero no los aceptó. Ese tiene una orden de aprehensión, pero ¿sabes por qué? Por el caso de la cooperativa, ¿te acuerdas? De
ni más ni menos que el Cruz Azul. Correcto. Él era el abogado del Cruz Azul. No, pues Y el también está enjuague, unido. la sopa está muy revuelta. Hoy, por cierto, el representante legal de Carlos Cabal Peniche deslinda a su patrón de toda responsabilidad y acción legal, a su cliente, quiero decir, por la detención del empresario Antonio del Valle, de la Vega. Exactamente. Entonces, pues, ellos, yo lo que creo es que estaban muy confiados en que como iban a ser también los cajeros del Banco Bienestar, iban a poder lograr una muy buena negociación con temas también médicos, porque Alejandro también traía equipos médicos. Entonces ellos decían, bueno, pues yo te debo, sí te debo, debo no niego, pago, pues yo te quiero pagar con equipo médico, y pues le decían en el SAT, no, mijo, aquí no es como usted quiera, es como se tiene que pagar. Y no se pusieron de acuerdo, y finalmente, pues Miguel Alemán tiene una defraudación fiscal por un lado, y otro, Alejandro del Valle tiene defraudación fiscal por los años que a él le tocan. Pues válgame Dios, qué cantidad de asuntos, vertientes, ramificaciones, espinas tiene este chayote, que significa el tema que implicó la detención de Alejandro del Valle de la Vega, que ya fue ingresado al reclusorio sur. No lo esposaron ni nada, pero ya está en el reclusorio sur y allí tendrá que enfrentar a la justicia el proceso por el cual lo están acusando. Te agradecemos mucho, Lourdes, dime más. Al contrario, y nada más una cosita más, Pepe. Acuérdate que cuando el presidente decide, todavía no habíamos hecho nada de Santa Lucía, todavía no llevaba lo que hoy lleva de adelanto Santa Lucía, y nada más dice, voy a cancelar el Naim, o ya cancelé el Naim. De los primeros que salen a decirle, señor presidente, nosotros aterrizamos donde usted diga, es Interjet. ¿Por qué? Pues porque sabían la deuda que traían y creyeron que con eso se iba a pasar. Y pues si algo hay que reconocer a esta administración es que el SAT, haya sido como haya sido, recauda dinero y cada vez lo hace de mejor manera. Pues muchas gracias, Lourdes, gracias por compartir tu investigación y tu información, con la cual hoy nos alertaste desde muy buena hora. Al contrario, Pepe, muy buenas tardes. Muchos saludos, gusto en verte, hasta luego. Es Lourdes Mendoza, periodista, le digo, ella escribe su columna sobre mesa en el periódico El Financiero, seguramente va a escribir sobre esto el día de mañana en Sobremesa, porque publica lunes, miércoles y viernes, también les comenta en ADN 40. Sí, estaba viendo, Alfredo del Valle es presidente de HBC International, una empresa formada en Houston, Texas, en Estados Unidos. Es presidente de Intercontinental Chamber of Commerce México, una cámara que agrupa desde pequeños empresarios hasta compañías Fortune 500, en fin, que tiene oficinas en Woodlands, en North Houston, en fin, tiene mucha relación allá. Desde 2018 esta cámara apoya al gobierno mexicano, lo que comentábamos con Lourdes, ¿no?, como asesor de la implementación de los programas sociales, tales como el Banco del Bienestar, y en la reestructuración de ciertas entidades como Segalmex y Salud. Y lo que decía Lourdes, ¿no? Y listo y pronto dispuesto a decirle al presidente, no se preocupe, aquí en Santa Lucía, Interjet, ¿dónde quiere que aterricen? ¿A qué horas quiere que aterricen? ¿Se acuerda cuando fue el presidente a mostrarnos a todos cómo va el avance del aeropuerto? ¿Qué avión aterrizó? Un avión de Interjet. Todo estaba en ese contexto. Pues ahora resulta que le levantan este proceso al que tendrá que responder este importante y destacado empresario, Alejandro del Valle de la Vega, presidente del Consejo de Administración de Interjet, detenido esta mañana en la Ciudad de México y trasladado al reclusorio sur. Aquí le dejamos, vamos a una pausa, volvemos, hay más. Agradecemos mucho al maestro Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien en este momento está en el Hospital General de Zona número 5 en Tula, Hidalgo, el hospital de la polémica por el desbordamiento del río Tula, donde hubo 14, 15, 16 fallecidos. Maestro Zoé, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por aceptar la llamada. Hola, Pepe, muy buenas tardes. Y gracias por el espacio y podernos comunicar con tu auditorio. Muchas gracias. Descríbenos, por favor, cómo está la situación en el hospital. Entiendo que está evacuado totalmente. Sí, el hospital desde el martes 6 se evacuó en su totalidad. Todos los
los pacientes, 40 traslados que se realizaron a diferentes hospitales, a Tepeji del Río, a Pachuca, incluso uno a La Raza y en México. Los 73 trabajadores del hospital esa misma tarde pues se evacuaron. Algunos logramos que fuera por helicóptero, otros por vía terrestre, anfibia, por lancha también, y desde luego pues los cuerpos de quienes pues lamentablemente perdieron la vida. Claro, ¿cuántos fallecieron, Zoé, finalmente? Porque ha habido quien habla de 17 personas fallecidas, otros 16, otros tú mismo dijiste 14. Sí, nosotros lo que hemos informado es que 16 personas fallecieron esa noche. 2 personas no estuvo vinculado pues a este fenómeno. Una de ellas ingresó por urgencias ya sin signos vitales, pero horas antes de que iniciara incluso a llover. Otra persona falleció en el hospital a las 10 de la noche. Todavía había algo de lluvia, pero no había todavía una complicación en el hospital, como ocurrió horas después. Esas personas fallecieron antes, y 14 personas que desafortunadamente, pues todas las vidas son igual de importantes, pero fueron las 14 personas que fallecieron producto de este evento. ¿Qué fue lo que sucedió? Exactamente, ¿qué sucedió? ¿Por qué ocurrieron estas muertes? Cuando se ha criticado mucho al Seguro Social señalando que no debieron haber ocurrido. Pues lo que ocurrió, y desde el martes que me vine para acá para estar al tanto todavía de la evacuación de pacientes y todavía de la evacuación del personal, también me he dado la tarea de escucharlos y de escuchar al personal para saber qué lo que ocurrió. Lo que ellos manifiestan es que empieza una lluvia intensa, abundante, pero no era un fenómeno, no era un huracán, no era una tromba. Incluso alrededor de las 11:30 todavía no había una afectación grave en el hospital. Incluso refieren que a esa hora había por ahí alguna gotera, y eso era todo. Sin embargo, a las 12 de la noche aproximadamente empiezan a percibir que hay agua que se está metiendo. Este es un hospital que está todo en la planta baja, toda la hospitalización es en la planta baja. La parte de arriba, la planta alta, es una unidad de medicina familiar, es decir, arriba solo hay consultorios. A estas horas, a las 12:30, empiezan a notar que empieza a haber agua en el piso, y toman la decisión, el personal, particularmente la subdirectora del hospital, que es la jefa del turno nocturno, de empezar a subir a todas las personas, a todos los pacientes, a la segunda planta. Ese día en este hospital había 56 personas hospitalizadas, 54 personas hospitalizadas, 2 que habían perdido la vida previamente, pero había 54 personas hospitalizadas, y suben a la parte alta a 48 de estas personas. Mientras ya el agua empezaba a subir. Han circulado mucho las imágenes de cuando el personal está haciendo la movilización a la parte alta. Aproximadamente a la 1 de la mañana se empiezan a escuchar que truenan los transformadores. La inundación fue en toda esta parte del centro de Tula. El hospital, que tiene 44 años, está como a 100 metros del río Tula. Manifiestan gente que lleva trabajando muchos años aquí, que nunca había habido un evento como este, nunca había tenido una inundación, ni cercana obviamente, pero no había habido una inundación. Empiezan a la 1 de la mañana a tronar los transformadores de luz, del suministro de luz, y es el momento en donde entra la planta de emergencia que tiene el hospital. Sí hay planta de emergencia, porque he leído que no había ni planta de emergencia. No. Acabo de ir a verla. Me dará mucho gusto compartirles una fotografía. Todos los hospitales tienen una planta de emergencia que es a diésel. Es una planta de emergencia normal que tienen que tener todos los hospitales, no por un episodio solamente como este. En cualquier bajada de luz, pues eso comprometería la operación del hospital. Hay un dictamen de protección civil previo de este hospital
que no observa ningún problema con el suministro eléctrico. No, la planta de luz, acabo de verla, verificar, estuvo operando, es una planta, insisto, a diésel, son motores como si fueran un motor de un tráiler, el tanque de diésel estaba lleno, o sea, eso no fue un problema, no sé, es falso decir que no había planta de diésel, y sé que algunos medios lo han manifestado así. No, entra la planta de diésel y empieza a funcionar, y mientras eso ocurre, seguían subiendo a los pacientes, tanto a los pacientes COVID como a los que estaban aquí por otras razones. El personal siguió un protocolo que se tiene en todos los hospitales. Este hospital tiene un comité de protección civil. Se hace un triage, por ejemplo, los primeros que subieron fueron a 2 pequeñitos que estaban en incubadora. Y que afortunadamente están bien. Después a una menor que había tenido una operación, y así van haciendo ese triage. En donde hubo un problema efectivamente con pacientes que estaban intubados, que estaban con ventilación mecánica, o si no estaban intubados tenían puntas de alto flujo, pero que dependían de un ventilador, y que en el momento, porque sí, esa planta de emergencia en algún momento, alrededor de las 2:30 de la mañana, colapsa porque ya estaba completamente bajo el agua. Incluso estas plantas tienen el respirador de aire, lo tienen lo más alto posible. Cuando llegue el agua ahí, pues simplemente ahí sí deja de funcionar, pero vaya, no hay un sótano, es la planta de emergencia está todavía arriba del nivel del piso, en el cuarto de máquinas donde están otros aparatos, los ventiladores, los transformadores de energía, los calentadores de agua, un cuarto de máquinas como tienen todos los hospitales. Los hospitales, claro, pero aquí lo que se reclama es, caray, ocurre la tragedia, una tragedia que pudo haberse evitado si hubiera habido un aviso. Claro. Ayer pasamos aquí un video tuyo en donde tú explicas que nadie les avisó al personal del Hospital General de Zona, nadie les avisó ni de manera formal ni de manera informal. Sin embargo, hoy por la mañana en la conferencia del Palacio Nacional, Laura Velázquez, la coordinadora de Protección Civil del Gobierno Federal, pues dijo que sí les habían avisado. Te voy a poner lo que dijo Laura Velázquez, si me permites. No, a fuerza de ser sincera, nuestro trabajo de alertamiento es muy puntual, incluso lo hacemos a través de redes sociales, a través de ustedes, de los medios de comunicación, principalmente de radio y televisión, que nos permiten alertar a la comunidad, y lo hacemos también entre la población. Lo hacemos principalmente con Protección Civil Municipal y del Estado para ir alertando y hacer la evacuación. Sí se hizo evacuación en Tula. Lamentablemente lo que pasó en este hospital es que se quedó incomunicado, no hubo manera de asistirlos porque no pudieron comunicarnos lo que estaba sucediendo. Es lo que dice la coordinadora Laura Velázquez de Protección Civil, Zoe Robledo. Bueno, mira, el IMSS forma parte del Comité Nacional de Emergencias, y muchas veces cuando viene un huracán se informa, a veces se convoca reuniones. Entendemos que en esta ocasión eso no era posible, no había forma de saber que esto iba a ocurrir con tanto tiempo de anticipación, pero lo que refiere el director del hospital, la directora del hospital de ese turno, el director del hospital que llegó unas horas después, no es que no estuviera porque no estuviera trabajando, es que él viene durante las mañanas, su turno pues es durante el día, no en la noche, o gente de la delegación de la Jefatura de Prestaciones Médicas. Nadie refiere tener un aviso. Había algunas notificaciones de que iba a haber lluvia, pero no un aviso de evacuación. Simplemente, ahorita en este momento estamos en Los Cabos, estamos evacuando una medicina familiar de consultorios, no es un hospital, que se está teniendo que se tuvo que evacuar. Aquí mismo, hace 2 días evacuamos en Izmiquilpan otro hospital. Vaya, cuando hay un asunto de evacuación en donde se avisa y se lleva a cabo, se hace. Entendemos que lo que estaba ocurriendo en ese momento en Tula
no fue lo único que ocasionó la subida del nivel del río y su desbordamiento, que tuvo que ver quizá con lo que estaba sucediendo en Ecatepec, con algunas partes de la propia Ciudad de México, pero no hubo un aviso formal de evacuación del hospital. De otra manera, pues se hubiera hecho. Mira, de ninguna autoridad, ya no digamos de la presidencia municipal, de ninguna autoridad de protección civil. No. Mira, ahora las senadoras Xóchitl Gálvez y Kenia López Rabadán del Partido Acción Nacional colgaron allí en el patio del federalismo en el Senado una manta de color guinda y con letras blancas con la leyenda negligencia criminal en Tula y están pidiendo tu renuncia. Bueno, yo respeto lo que hacen las senadoras. Sin embargo, me parece que negligencia no hubo, toda vez que se buscó salvar a la mayor parte de las personas. Pensar que hubo negligencia porque el personal hizo lo que estaba en sus manos y lo que establecen los protocolos. Sin embargo, siempre que va a haber una evacuación hay avisos previos, ¿no? Avisos de que va a subir el nivel del agua o que se requiere hacer una evacuación. Hasta eso que hubiera servido mucho algunas horas antes no ocurrió. Es cierto que se incomunicó este hospital en la telefonía celular, pero y que estaba incomunicado en términos de no poder entrar y salir, pero yo he estado hablando ahora mismo que hablé otra vez con parte del personal y manifiestan lo mismo, pero insisto, siempre te decía que como director del IMSS llevamos 46 evacuaciones exitosas, 5 evacuaciones incluso totales, porque hay veces que hay que mover incluso a personas que están conectados o intubados a un respirador. Ahora con el sismo tuvimos que evacuar muchas unidades. Vaya, el IMSS tiene mecanismos de control para prevenir, para prepararnos o para mitigar desastres muy establecidos. Tenemos un centro virtual de emergencias y desastres que ha sido reconocidísimo, pero se tienen que haber prendido alertas que entendemos que por lo súbito de la situación no se hayan encendido, pero no se recibieron. Yo lo que me parece que en este momento lo más importante es atender a las personas que perdieron a familiares, que es en lo que hemos estado haciendo. Son estas 14 personas, las otras 2 personas desde luego también, son 12 hombres, 2 mujeres de 61 años, todos con diagnóstico COVID. Para nosotros lo importante ahorita es seguir atendiendo a las 40 personas que sí se lograron evacuar y que lograron llegar a otras unidades. Y desde luego también el reconocimiento a nuestros trabajadores. Muchos de ellos perdieron sus casas, muchos de nuestros trabajadores perdieron sus autos y se mantuvieron aquí. Entonces, pues no me parece que ahorita hablar de negligencia, me parece que podemos correr ese riesgo de politizar una desgracia. Nosotros seguimos trabajando, así lo estoy haciendo desde el momento en el que tuve conocimiento de esto. Pues te agradezco mucho, Zoe, te agradezco mucho haber tenido los minutos para la audiencia de Grupo Fórmula, para la opinión pública e informar detalladamente tu perspectiva de lo que sucedió en algo, por supuesto, por demás lamentable. Muchas gracias, Zoe Robledo, un saludo cordial. Muchas gracias, Pepe, un abrazo. Igualmente, gracias. Zoe Robledo, maestro Zoe Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Rechaza que haya negligencia criminal en lo ocurrido, que costó la vida a 14 enfermos de COVID. Todo falló, todo salió mal y nadie avisó, dice Zoe Robledo, en la clínica Hospital General de Zona número 5 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ahí a 100 metros del río Tula, que desbordó, según nos platicaba, como usted lo sabe y nos ha platicado, e informado detalladamente el propio Zoe Robledo. Una pausa breve. Su opinión es importante. Twitter, @José_Cárdenas1. Facebook, José Cárdenas. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Estamos contigo, Juan Antonio Jiménez. La Suprema Corte de Justicia ya abordó otro caso de criminalización de una mujer que practicó un aborto y en Sinaloa es delito.
ya la Suprema Corte declaró que es inconstitucional castigar a esa mujer en este caso específico. Tú tienes la palabra, Juan Antonio. Gracias, Pepe. Buenas noches. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que es inconstitucional que los estados reconozcan el derecho a la vida humana contemplado desde la concepción, como está establecido en casi una veintena de entidades, en lo que representa otra sentencia histórica a favor del aborto. Las y los ministros del máximo tribunal invalidaron una porción de la Constitución de Sinaloa, la cual señala que desde el momento en que un individuo es concebido, está bajo la protección de la ley correspondiente hasta su muerte. De esta manera, con los votos de los ministros se determinó que este tipo de cláusulas atentan contra los derechos reproductivos de las mujeres, por lo que, al ser mayoría calificada, este fallo será jurisprudencia y tendrá que ser adoptado en todo el país. La resolución de la Corte está relacionada con un proyecto de análisis de una acción de inconstitucionalidad de diputados del Congreso de Sinaloa, hecha en el 2018, luego de que dicha legislatura aprobara una reforma para proteger la vida desde la concepción. En el proyecto, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena determinó que esta acción de inconstitucionalidad es procedente. Es claro que el embrión y el feto deben ser reconocidos como bienes constitucionalmente relevantes y deben protegerse de acuerdo con esa dignidad y carácter. Sin embargo, su protección no puede competir plena e incondicionalmente con la de las personas nacidas. La determinación de la Corte crea un criterio obligatorio, es decir, en aquellos estados en donde haya leyes con este tipo de protección, si alguna mujer o persona gestante es criminalizada por interrumpir un embarazo, esto será contrario a los derechos humanos y pueden ampararse. Así, la Corte determinó que esta clase de cláusulas atentan contra los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres y personas gestantes, penalizan el aborto y lo complican incluso a casos de violación. Pepe, el reporte. Sí, ahora lo que falta para la Suprema Corte es definir a partir de qué momento son válidos los derechos del no nacido. Que ese es un punto que en donde tienen que armonizar el punto de vista legal del derecho y el punto de vista ético. Y ahí es donde entra el conflicto. La Conferencia del Episcopado Mexicano tiene una opinión, me refiero a los obispos de la Iglesia Católica tienen una opinión, los abogados tienen otra, los científicos, la biociencia tiene otra cosa. Eso lo discutíamos ayer con Diego Fernández de Ceballos. Falta pues esa parte fundamental, que es donde viene el quiebre de la división, de la polarización sobre conceptos, de en qué momento el no nacido tiene derechos, desde cuándo se considera el momento de la concepción, que el individuo empieza en formación, cuando entra la protección de la ley justamente para ellos y hasta su muerte. Gracias por la información, Juan Antonio. El próximo lunes a las 12 se llevará precisamente a cabo la objeción de conciencia en la Suprema Corte, Pepe. Exactamente. Ese es el punto, la objeción de conciencia. Ese es un punto delicadísimo. Todavía falta entonces. Gracias, que estés bien. Hasta pronto, Juan Antonio Jiménez. Vamos a una pausa. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. 7 de la noche con 26 minutos, hora de México, 8:26 de la noche en Washington. Armando Guzmán, ¿cómo te va? Buenas noches. Infórmanos, por favor, de este diálogo que se llevó a cabo, el diálogo económico de alto nivel que tuvo lugar hoy en la Casa Blanca, encabezado por la vicepresidenta Kamala Harris, por la parte estadounidense, y por el canciller Marcelo Ebrard y la secretaria de Economía Tatiana Cloutier esta tarde, de lo cual se informó también. Adelante, Armando, buenas noches. Gracias, Pepe, buenas noches. Efectivamente, cuando tú hablas con los estadounidenses y hablas con los mexicanos, con los funcionarios que se reunieron esta mañana, los dos te dicen lo mismo, que salió muy bien, que hubo muchas cosas en las que estuvieron de acuerdo y que muchas otras tendrán que trabajar durante más tiempo. Ahora, lo más importante de todo eso es que es un diálogo que fue interrumpido durante 5 años. Entonces ahora se vuelve a establecer. Curiosamente, el que lo estableció en el año 2013 fue Joe Biden. Entonces eso te da una idea de que del lado de Estados Unidos están dispuestos y necesitan tener un diálogo muy cerrado, muy abierto con México, porque necesitan a México en materia migratoria. Ahora, nosotros, por nuestra parte, necesitamos que Estados Unidos reafirme todos sus compromisos económicos
que se han hecho durante el tiempo. El canciller Marcelo Ebrard lo puso muy bien y resumió todo esto en dos cuestiones. Esta cuestión de inversiones y de trabajar juntos y la cuestión de inmigración. Y en eso entra una carta que el presidente López Obrador le envió al presidente Joe Biden. Escuchemos al canciller, a Marcelo Ebrard. Esto es lo que dijo. Se tocaron temas que ya aquí se mencionaron que tienen que ver con las cadenas de valor, o en pocas palabras, nuevas inversiones. ¿Cómo participa México en las prioridades que el presidente Biden ha propuesto? La secretaria Cloutier fue enfática en ese punto. El tema del sur de México y Centroamérica. Para el caso de Centroamérica entregué en la mañana al secretario Blinken una carta del presidente López Obrador dirigida al presidente Biden, acompañado de una propuesta que es esta, ya en detalle, que es cómo se extendería de Chiapas hacia el sur los programas de Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida. Ahora, lo curioso de todo esto es que en Estados Unidos creen en esta teoría y en esta teoría del presidente de México en cuanto a que esto es lo que detendría las migraciones masivas a los Estados Unidos, porque no hay nada que les asuste más aquí, Pepe, y tú lo sabes, que las migraciones masivas y no saber qué hacer con tanta gente como la que tienen en la frontera entre México y Estados Unidos. Ahora, la cuestión es que muchas veces se pierde el tiempo en estas reuniones hablando de definiciones y haciendo pronunciamientos políticos. Esteban Moctezuma, nuestro embajador aquí en Washington, el embajador de México en Estados Unidos, lo puso de una forma muy resumida y creo que da una muy buena idea de lo que ocurrió. Escuchemos al embajador Esteban Moctezuma. Aquí está. Todos los temas que se trataron no solo se vieron desde el punto de vista conceptual, sino que se pudieron aterrizar en compromisos muy concretos y en proyectos también específicos, de manera que no solo iniciamos el día de hoy lo que podríamos llamar la restauración de un diálogo económico de alto nivel, sino la instalación también de un sistema de seguimiento de los resultados del mismo. Y esto se hace con plazos de 3 meses, de 6 meses, de 1 año, que es cuando se van a volver a reunir. Y entonces, presumo, porque mucha gente lo estuvo analizando el día de hoy, sería en México esa próxima reunión. Por cierto, va a haber una reunión entre el presidente Biden y el presidente López Obrador, pero no nos quisieron decir cuándo va a ser. No va a ser en septiembre como se había propuesto, Pepe, porque ya estamos en septiembre y ya no hay tiempo, pero se podría hacer antes de fin de año. Lo que no saben es en qué marco y en qué lugar, pero están convencidos en los dos gobiernos que esta reunión es necesaria y es muy importante. Y finalmente, lo que nos interesa a nosotros en México es que esto del COVID y el atraso que nos ha puesto en la economía general en los dos países se restablezca. Y una de las cuestiones importantes son estas nuevas inversiones, porque ya los tenemos en todos, desde cemento hasta automóviles, pero hay también elementos de alta tecnología de los que habló Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía, y esto es lo que dijo la secretaria. Aquí está. México y Estados Unidos nos dan una muestra más de la importancia de nuestros lazos comerciales, no solamente como vecinos, amigos, sino somos socios y aliados en muchos de los temas que están contenidos en los ejes marcados para este encuentro. Aquí hablamos de una visión de futuro y construcción de este futuro, no solamente en el corto y mediano plazo, sino en un plazo muy largo y definido. Cada eje que se definió en esta reunión de alto nivel demuestra el deseo conjunto de dos naciones intrínsecamente unidas por la geografía, por la historia y por la economía, y por ver hacia un futuro y trabajar estratégicamente en crear el futuro que deseamos como vecinos y región. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar inmediatamente? No lo sabemos, pero lo que es urgente para Estados Unidos, Pepe, es que se resuelva la cuestión migratoria en la frontera. Y para eso México está diciendo a nosotros, ya se nos acabaron los recursos, tú vas a tener que poner aquí equipo, gente, lo que se necesite, porque México no puede seguir pagando por todo eso cuando es un problema de los Estados Unidos. Y ese tipo de lenguaje se entendió el día de hoy. Para Biden, si él no corrige toda esta cuestión de la inmigración, Pepe, eso le podría costar en la elección del año próximo y le podría costar
el control demócrata que tienen hoy en el Congreso los demócratas del presidente Biden. Entonces, por eso es importante y por eso es la urgencia de Estados Unidos en resolver esa crisis, Pepe. Estaba ahí en la mesa de discusión, al lado de la vicepresidenta Kamala Harris, estaba Roberta Jacobson, alcanzo a distinguir. Sí, te voy a decir, encuentras caras que han estado en el pasado y que continúan presentes. El hecho de que Roberta Jacobson esté ahí, no sabemos todavía específicamente en qué tipo de capacidad, porque todo esto le había sido entregado a ella y ella es la que iba a coordinar todo esto hasta que la vicepresidenta tomó esto en sus manos, porque te digo que la cuestión migratoria es una crisis tan grande que a los demócratas y al presidente le preocupan enormemente. Ellos saben que México puede ayudar en esto y ahora, a partir de hoy, México también lo sabe y los funcionarios que están a cargo del gobierno en México saben cuánto le interesa hacer esto a Biden y cuánto le costaría no lograr terminar con esta crisis pronto, Pepe. Muchas gracias, Armando. Estupenda crónica desde la ciudad de Washington. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Vamos a una pausa breve, volvemos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Está avisando la Autoridad Sanitaria Federal 730 muertes más en las últimas 24 horas a consecuencia del COVID-19. Se agregan 14.828 nuevos contagios. Por cierto, murió Saúl Cuautle, rector de la Ibero, Ciudad de México y Tijuana. Falleció a causa de un infarto como consecuencia también del problema del contagio por COVID. El rector Saúl Cuautle Quechol, sacerdote jesuita, murió a consecuencia de complicaciones de la enfermedad. Tenemos en este momento contacto con Alfonso Zárate, periodista, maestro de periodismo, Los usos del poder. Él escribe en el periódico El Universal todos los jueves. Hoy lo puede usted leer, seguro es lectura que le va a enriquecer. Él es presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario. Es una firma de análisis, de estrategia y de comunicación política y colabora con este espacio de noticias, lo cual nos honra desde luego. ¿Cómo te va, Alfonso? Saludándote con el tema del PAN y de Vox. Vaya ridículo que hicieron algunos senadores encabezados por Julen Rementería. ¿Cómo la ves? Muy buenas noches. Hola, Pepe, muy buenas noches. Mira, quizá valdría la pena decir primero que el partido español Vox es una expresión muy dura, muy severa, contra el pensamiento laico, contra la libertad sexual de mujeres y de hombres, y contra el derecho de las mujeres a interrumpir embarazos no deseados. Es decir, es un conservadurismo que se complementa con una fobia racista, clasista y el odio visceral a anarquistas, comunistas y liberales. Y entonces uno tendría que preguntarse ¿a qué lógica respondió esta decisión de un grupo de senadores del PAN, 15, de una bancada de 25, encabezado por su coordinador, Julen Rementería, de invitar a México a Santiago Abascal, el líder de Vox? Puede entenderse, por una parte, como una jugada temeraria con la intención de correr al PAN a la extrema derecha, donde ciertamente se ubica desde su origen algunos segmentos del panismo. También pudo ser un producto de la ignorancia, no haber sabido con quién se estaban metiendo, pero cualquiera que haya sido la lógica, fue una estupidez, porque cuando ya está desatada la lucha por la presidencia de la República en 2024, esos desplantes le restan apoyo al PAN, que es la mayor fuerza opositoria. En vez de correrse al centro para conectar con el grueso del electorado, este acercamiento de los senadores panistas a una organización profascista genera desconcierto en sus filas y aleja a muchos mexicanos que ante un gobierno de ideología promiscua y cuyas políticas están dejando a los mexicanos muy confrontados, buscan una alternativa cívica apartada de extremismos. Ahora, hay que decir que estas corrientes extremistas de derecha siempre han estado presentes en el escenario político mexicano.
Baste recordar al Partido Demócrata Mexicano, el del Gallito, o al Yunque, que aunque agazapado sigue vivito y coleando. Pero en estos años, en los más recientes, han regresado con una clara intención de penetrar al aparato estatal. No hace mucho, recordarás, Pepe, la senadora monrealista María Soledad Ruébano presentó una iniciativa que se proponía suprimir el principio histórico de separación del Estado y las iglesias. Y tampoco puede olvidarse que durante la campaña de 2018 el candidato López Obrador sumó a las fuerzas más desprestigiadas del escenario político, al Partido del Trabajo, al Verde Ecologista y a los evangélicos del partido Encuentro Social, hoy Encuentro Solidario. Por fortuna, los electores dejaron fuera a ese partido en los comicios de junio pasado porque no alcanzaron el 3% de la votación. Pero este episodio entonces del jueves pasado revela, creo, el deterioro en Acción Nacional, la ausencia de liderazgo, de conducción política, de ideario, incluso de una disciplina elemental en la relación del partido con los grupos parlamentarios. Y concluyo, Pepe, diciendo que la alternativa a un gobierno desmadejado no puede ser la que impongan esos a quienes Germán Martínez, el hoy senador de Morena, llamó en otro tiempo los meones de agua bendita. Es decir, que no puede ser una alternativa para México, un franquismo a la mexicana, un partido confesional trasnochado. Muchas gracias, Alfonso. Exactamente, lo dijo Germán, lo repitió esta mañana con Ciro Gómez Leiva, los leones de agua bendita, así les llamó. En fin, esto va a tener sin duda implicaciones de cara a la sucesión, no te quepa la menor duda, ya habrá tiempo de comentarlo. Gracias, Alfonso. Gracias a ti, Pepe, un fuerte abrazo. Fuerte abrazo también para ti, Alfonso Zárate, los usos del poder. Una pausa. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. El drama de hoy lo tiene Juan Antonio Jiménez. Podríamos titularlo brevemente: mató y se mató. ¿De qué se trata, Juan Antonio? A ver, Juan Antonio Jiménez, estamos al aire, ¿me escuchas? Hay problemas, se cortó la comunicación. El caso es que una mujer fue asesinada a balazos esta mañana en el estacionamiento de un supermercado en la colonia Cipreses, en la alcaldía Coyoacán. Según reportes preliminares, la víctima tenía 48 años de edad, fue atacada por su expareja y efectivamente el esposo la mató y se mató. Juan Antonio. Así es, Pepe, y como bien lo señalas, una mujer fue asesinada con varios disparos de arma de fuego en el estacionamiento de un supermercado. Los primeros reportes señalan que esta mujer de 48 años se encontraba dentro de un vehículo en color blanco. El agresor, su expareja, le disparó en 3 ocasiones para después darse a la fuga, mientras que los vigilantes del lugar llamaron a los servicios de emergencia. Desafortunadamente, al llegar ya a la ambulancia, solo pudieron comprobar que la mujer ya había perdido la vida. En el supermercado ubicado en la esquina de Canal de Miramontes y Avenida Escuela Naval Militar permaneció cerrado mientras se llevaban a cabo los peritajes. Pero esta historia no termina aquí, Pepe, ya que el probable responsable fue localizado y al verse cercano en el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl prefirió dispararse. El feminicidio, identificado con el nombre de José Francisco, se dio un tiro en la barbilla al verse acorralado por los elementos policíacos. Según reportes de las autoridades, tras haber intimado a su expareja, el indiciado huyó a bordo de un automóvil color vino y con la ayuda del C5 detectaron que se dirigió con rumbo al oriente y fueron tras él hasta que ingresó a Nezahualcóyotl, donde se sumaron a la persecución policías municipales. La persecución culminó en la esquina de Adolfo López Mateos y calle Madrugada en la colonia Benito Juárez, donde le cerraron el paso. Paramédicos de rescate municipal todavía trasladaron con vida al hospital Gustavo Báez a este sujeto, donde finalmente perdió la vida. Así que otra historia más de estos malditos celos, Pepe. Malditos celos. Gracias, Juan Antonio Jiménez. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Con los emotivos acordes de Chi Mai, de Ennio Morricone, se usaron como epílogo en la ceremonia de homenaje con honores
celebrada en Los Inválidos de París, encabezada por el presidente Emmanuel Macron, para despedir al actor Jean-Paul Belmondo. Todo un ícono, todo un símbolo de la cinematografía y de los artistas en Francia. Hoy fue despedido Jean-Paul Belmondo. Buenas noches, hasta mañana. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.